Bien, entonces vamos a ver circuitos eléctricos de segundo orden. Dentro de los circuitos eléctricos de segundo orden tenemos dos tipos. El circuito, vamos a llamarlo así, circuito RCL en serie. Ajá, es el primero de los dos, el cual, bueno, va a estar dado por un circuito de la siguiente manera. Vamos a tener en este una fuente. Una fuente de voltaje. Ajá. Aquí para ese caso le llaman VS. Ajá. No le llamamos VC porque el del capacitor va a ser VC, el voltaje del capacitor, entonces por eso le llaman VS. Tenemos una resistencia, tenemos un inductor y tenemos un capacitor. Aquí recuerden que no importa el orden, no importa si la inductancia está antes que el capacitor o viceversa. Finalmente sigue siendo un circuito en serie. Y sigue comportándose de la misma manera. Lo pongo así porque generalmente representamos aquí el voltaje del capacitor, VC. Vemos que ese es VC, voltaje del capacitor. Vemos la diferencia en las líneas, son del mismo tamaño. En tanto las de la fuente, la de arriba, es más grande que la de abajo. Ajá. Entonces, para que lo podamos distinguir, le vamos a llamar VS, VE si quieren, V de entrada, como quieran, pero que se diferencia de esta VC, que es el voltaje del capacitor. Y tenemos de este lado nuestra resistencia. Y aquí, pues, nuestro inductor L. Aquí va a venir una corriente. Esa corriente va a ser la misma en todo el circuito, pero aquí para poder yo trabajar con ella, bueno, vamos a llamarle que es la IL. En realidad la IL, o la corriente del inductor, es la misma que la IC, o la corriente del capacitor. Es la misma que la IR, o la resistencia, perdón, la corriente de la resistencia. Ajá, porque es un circuito en serie. La I es la misma. La que sí cambia y va disminuyendo es la V, el voltaje. La corriente es la misma porque es un circuito en serie. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tendríamos esos elementos. Aquí en esto, pues vemos por Kirchhoff, por leyes de tensiones de Kirchhoff, o leyes de voltaje de Kirchhoff, como quieran, que tenemos un voltaje de entrada, en este caso llamado VS. Si le restamos la VR, que es el voltaje en la resistencia, le restamos la VL, que es el voltaje en el inductor, y le restamos la VC, que es el voltaje del capacitor, el resultado de todo eso va a ser igual a 0. Aquí la pregunta o la situación es, ¿cómo encontramos los voltajes? Bueno, ahorita vamos a ver. Para el voltaje de la fuente, pues ya lo tenemos, ya lo conocemos, es este, VS, ya debemos de conocer cuál es la entrada. El voltaje en la resistencia va a ser igual, según ley de Ohm, a la R, o la resistencia por la corriente. Como es un circuito en serie, pues la corriente que atraviesa todo el circuito, ¿no? Por la I. Para el voltaje del inductor, VL, va a ser igual. Aquí se emplea otra fórmula, que de hecho deben ya también empezar a manejar, lo vamos a anotar aquí, es igual al inductor, o a la L, por la derivada de la corriente que pasa por L, entre, o más bien con respecto al tiempo. O sea, la L por la derivada de la corriente de L con respecto al tiempo. Eso sería para poder calcular el voltaje en el inductor. ¿Ok? Bueno, luego tenemos, bueno, ya para poder sacar el voltaje del capacitor, pues hace un despeje de esta ecuación, porque tenemos los otros tres valores, hace un despeje y se obtiene el voltaje en el capacitor. Para este tipo de circuitos de RCL en serie. ¿De acuerdo? Entonces, para poder obtener de esos circuitos las corrientes, como es un circuito en serie, la corriente de la resistencia es igual que la corriente del inductor, que es igual a la corriente del capacitor. Nada más. ¿Y cómo sé cuál es la corriente? Bueno, también tengo una forma de calcular la corriente en el capacitor, que va a ser igual a el valor del capacitor por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Ajá, así quedaría. ¿De acuerdo?
Y de hecho, bueno, de aquí y mis fórmulas que voy a utilizar más, o sea, las principales de aquí, pues obviamente la de la resistencia, la de ley de Ohm, voltaje de la resistencia, la del inductor, voltaje en el inductor, sería esta, y la corriente en el capacitor. Esas tres son mis tres fórmulas más importantes aquí en esto. Bueno, de aquí primero vamos a obtener lo siguiente. Para el voltaje en la resistencia, pues ya sabemos, ¿no? Que es simplemente igual a la corriente por la resistencia misma, ¿no? RI o IR es lo mismo. Ajá. Luego, como yo sé que la I es la misma en todos lados, como yo sé, en este caso es IR, ¿no? Que la IR es igual a la IC, a la I del capacitor, ahí está. Entonces, voy a tener que la BR, también la puedo poner como el valor de R por la IC. Pero también tengo, por otro lado, cuánto vale la IC, que aquí está, que es esto. Entonces también voy a tener que, por lo tanto, el voltaje en la resistencia también se puede representar en términos de R por C, por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Ajá. Lo puedo representar también de esta manera. Luego tengo la VL, el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor, de hecho aquí tengo esta fórmula, la vuelvo a montar tal cual está, que sería igual a la inductancia o el inductor por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Ujú. Nuevamente tengo lo mismo que hace rato. Tengo que la IL es igual a la IC. La corriente es la misma para todos los casos. Es igual a la IC. Entonces, en lugar de poner IL, voy a poner la IC, pero ya voy a ponerle su valor, que es todo esto de aquí. Entonces voy a poner que el voltaje en el inductor va a ser igual a la L por, en lugar de poner, bueno, aquí se pone la D con respecto al tiempo, pero en lugar de poner aquí IL, voy a poner el valor que vale, y sé que la IL es la misma que la IC, ya lo habíamos dicho. Entonces sería aquí por, voy a poner un paréntesis, y un C por la derivada del voltaje en C con respecto al tiempo. Así quedaría. Pero todo esto, por lo tanto, todo esto se puede escribir de la siguiente manera. Supone que la VL o el voltaje en el inductor va a ser igual a la L, eso no ha cambiado. Esta C, como esta C es una constante, sí, como tal es una constante, se puede extraer de aquí, de esta derivada. Es un número, entonces se va a poner acá, lo puedo poner acá. LC, o sea, el voltaje del inductor por el voltaje del capacitor por la segunda derivada, ajá, porque como es una derivada dentro de otra derivada, entonces la segunda derivada, en este caso del voltaje en C, ajá, de este que está aquí dentro, con respecto al tiempo. Y así quedaría, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces la ecuación que teníamos inicialmente, que era V, la ecuación de Kirchhoff que teníamos, que era V, esta, Vs menos VR menos VL menos VC igual a 0, podemos reescribirla ahora de esta manera, ya sustituyendo estos valores, todo en términos de C, y podemos escribirla de la siguiente manera. Podemos escribir que VS va a ser igual, todo esto lo pasamos para acá, y será igual a vamos a empezar ordenando, primero para cuando se pone esto, se trata de que se ordene de la derivada mayor o de segundo orden a la primera derivada a la que no tiene derivada. Entonces aquí quedaría así, ALC, ajá, por la segunda derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, más
En este caso sería la primera derivada que la tenemos aquí, en esta, que sería ARC por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y por último tendríamos más, como tal ponemos la VC, el voltaje en el capacitor. Y esa sería la forma en cómo trabajaríamos la ley de Kirchhoff con circuitos RCL en serie, con circuitos de segundo orden. Aquí vemos justamente el segundo orden en esta segunda derivada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso sería el primero de los temas a revisar. Este es el otro tipo de circuito, que de hecho aquí sería el circuito RCL paralelo. Ajá, que sería de este tipo. Tenemos una fuente de corriente y tenemos los tres elementos RCL, o resistor, capacitor, inductor. Y para este circuito vamos a ocupar, igual que la vez pasada, el análisis ahora, pero va a ser ahora análisis, ahora sí, de corrientes. LSK, análisis de corriente de Kirchhoff. Y según el análisis de corriente de Kirchhoff tenemos una IS que va a entrar. Ajá, ¿sale? Podemos ocupar este nodo, ¿no? Pero este nodo, recordemos que es como si estuviera también en este, porque están compartiendo tanto ese y este como terminal también es. Entonces, es un nodo como de toda la línea, ¿no? Para que me entiendan. O sea, la IS menos, aquí está una IR, el corriente de la resistencia, menos la corriente del inductor, y menos la corriente del capacitor, es igual a 0. Esa sería mi fórmula con la que voy a empezar a trabajar. Aquí algo importante también es que el voltaje en R va a ser el mismo que el voltaje en el inductor y va a ser el mismo que el voltaje en el capacitor. Ajá. Podemos ver que el voltaje es el mismo porque tenemos elementos en paralelo. Entonces los voltajes son exactamente los mismos. De aquí, para sacar la corriente de la resistencia es igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia misma, igual por ley de Ohm. Pero recordemos que por aquí VR es igual a la VL. Entonces, eso lo podemos representar como VL entre R. Podemos dejarlo de esta manera, VL entre R. ¿De acuerdo? Entonces, pero a su vez la VL, aquí tengo a qué vale, ¿no? Aquí tengo que vale. Entonces, como la VL es igual a esto, por lo tanto, todo esto lo puedo escribir así. IR va a ser igual a L por la derivada de la corriente en L con respecto al tiempo. Pero aquí me faltó algo. Esa es la VL, y es todo esto, pero esta es entre R. Entonces quedaría L entre R, ahora sí, por todo esto. Eso sería para poder obtener la corriente de R. Ahora, para poder obtener la corriente de C, o la corriente del capacitor, va a ser a lo siguiente. IC va a ser igual, la fórmula que tenemos para la IC, aquí está, ¿vale? Aquí está en este recuadro, y es C por la derivada del voltaje de C con respecto al tiempo. Pero nuevamente tengo lo mismo que hace rato, yo sé que el voltaje en C va a ser el mismo que el voltaje en L. Entonces lo puedo reescribir como C por la derivada con respecto al tiempo, pero la derivada de qué? Del voltaje en C, pero el voltaje en C es el mismo que el voltaje en L, y el voltaje en L es igual a todo esto. A L por la derivada de IL con respecto al tiempo. Algo así quedaría. Bueno, aquí nada más me falta nuevamente ordenar esto, por lo tanto, esto podría quedar así de esta manera. Recordemos que la L puede quedar afuera, ¿sale? Porque es una constante. Entonces, en la derivada, pues no se afecta, queda igual. LC, bueno, más bien aquí me sería la corriente en C, será igual a la L por la C, ahora sí, por la segunda derivada, por la segunda derivada de la corriente en L con respecto al tiempo. Bueno, aquí no tengo que poner paréntesis, así quedaría. Y bueno, por último, nada más falta ordenar todo esto otra vez con la ley de Kirchhoff.
que quedaría IS, sería igual a la IR, pero IR, bueno, no es cierto, vamos a ordenar. La segunda derivada que sería esta, a la IC, que sería esta, LC, por la segunda derivada de la IL con respecto al tiempo, más, ahora sí, la IR. Aquí todas estas ven que queda en términos de L. Hace rato, todo el serie quedaba en términos de C, del capacitor. Ahora todo queda en términos de L. Entonces, ahora sí, más la IR, pero la IR vale, aquí está, L sobre R, por la derivada de la corriente de L, sobre, o más bien con respecto al tiempo. Y esto más la corriente en L. Ajá. Y eso es igual a 0. Entonces, sí queda mi resultado para poder obtener las corrientes en un circuito de segundo orden de tipo paralelo. Esas serían entonces las dos configuraciones que tenemos.